Muy buenas tardes a todos, amigas, amigos, de donde usted nos esté escuchando. Bienvenidos a este microciclo de charlas denominado El Oráculo de Delfos. Charlas, coloquios de ciencia para las tardes de octubre. Este octubre, que es el mes internacional de las ciencias, de la tecnología, y que en muchos países están haciéndose actividades en pro de esta linda y sana ciencia. Ciencia que es conocimiento, ciencia que nos ha llevado a conocer lo que conocemos hasta el día de hoy y nos ha ayudado como humanidad. Y es muy grato para esta Academia Hanan Pacha y para Locos por la Astrociencia que usted nos esté ahora mirando, que usted nos esté ahora escuchando, no importa el país del mundo donde esté, siempre somos bienvenidos cuando hablamos a la luz de la ciencia. Les invitamos a que en los comentarios pueda usted hacer sus preguntas, las dudas, los saludos. Cuéntenos desde qué país nos está escuchando. Así es que le invitamos, mis queridos amigos, a que pueda seguirnos hasta el final y en cada una de estas conferencias nos pueda acompañar. Para esta primera conferencia nos acompaña nuestro querido doctor Francisco Bulnes. Muy buenas tardes, doctor Francisco. Vamos a comenzar a grabar esta conversación. Muy buenas tardes. Cuéntenos, doctor Francisco, ¿cómo está? Muy bien, pues muy contento aquí de participar en su evento, que es bastante interesante y que pues precisamente es el mes de la ciencia y que mejor pues abordar los temas del universo, del espacio. Cuéntenos, doctor. Usted es doctor en matemáticas. Cuéntenos un poquitito de la labor que usted hace para que las personas que nos están escuchando puedan un poco conocer de usted. Bueno, pues soy investigador, ¿verdad? En el área de matemáticas, pero no solamente en ello, sino que también pues aplico mis conocimientos para la investigación en nanotecnología, teoría de campo. Dirijo varios grupos internacionales de investigación en todo el mundo y también soy director de un centro de investigación en el Estado de México muy importante, el llamado INAMEI, que es un centro de investigación internacional avanzada en matemáticas e ingeniería, en el Estado de México, que es una entidad de la República Mexicana. Y bueno, pues me dedico a ello y pues sigo adelante con mis investigaciones también en matemáticas puras. Yo el área de matemáticas que abarco o que me especializo es en la geometría algebraica, que es un tema, que es una de las áreas más difíciles de la matemática, más complejas, y también física matemática. También en ese tipo de áreas es donde me desempeño como matemático. Bien, doctor, es realmente un honor para nosotros tenerlo acá como invitado y como el primer ponente de este microciclo. Cuéntenos un poquitito, doctor, sobre lo que nos va usted a compartir, porque el título de esta conferencia es Torsión de campo y sus aplicaciones. En el fondo es el estudio del espacio profundo, como nos indicaba usted en conversaciones previas. Cuéntenos así a grandes rasgos para que las personas que nos escuchan sepan de qué nos va a hablar el día de hoy. Sí, con mucho gusto. La torsión, así como la curvatura, pues son observables de campo, es decir, son efectos que son producidos por los campos electromagnéticos y también gravitacionales. En el caso de la curvatura, pues es el campo gravitacional, es decir, la presencia de materia curva el espacio, lo deforma. Y en ese sentido tenemos varios conceptos también que se han creado a lo largo de mis investigaciones, como es la teoría de energía de curvatura. Pero también tenemos la torsión, que es una doble curvatura en realidad. Y la torsión, pues es una cuestión un poco más fina. Tiene que ver con la parte microscópica de la materia y los campos electromagnéticos interactuando ambos campos para producir el efecto de torsión en el espacio. Ahora, ¿por qué me interesa mucho la torsión? Porque yo considero que es el tema fundamental, la columna vertebral de todas las tecnologías futuras y de todo lo que, del estudio del universo. En realidad, estudiando este efecto, que está relacionado con otros campos de la astrofísica, como es la física de partículas en el espacio sideral, ¿verdad? Y otras teorías bastante
pues importantes, como son la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de Cartan-Einstein también, que es una versión de la teoría de la relatividad de Einstein. También algunas teorías más sofisticadas, como son la teoría de Penrose, ¿verdad?, sobre cuestiones de singularidades en el espacio-tiempo, las observaciones que hizo Hawking, ¿verdad?, en su momento sobre las singularidades. En fin, todo esto tiene que ver con la torsión. Yo estoy casi convencido de que la torsión es, pues, el efecto que está allí presente y que nos dice que algo pasa, algo sucede, que es muy importante y que debe ser considerado, por ejemplo, para las aplicaciones también futuras de tecnologías avanzadas, como es la teleportación, por ejemplo, ¿no?, la comunicación cuántica, etcétera. Doctor querido, bueno, como profesional en el área de la física que soy, estoy muy eh, presto a escucharlo. Nos interesa mucho a todos los amantes de la física y del universo aprender un poco más. Y como físico, déjeme decirle que voy a estar aquí escuchando absolutamente toda su presentación. Así que, mi querido doctor y mi querido público, los dejo a todos, los seguidores de Locos por la Astrociencia y a todos los seguidores de la Academia Hanan Pacha, con el doctor Francisco Bulnes Aguirre, doctor en matemática, quien nos va a hablar de la torsión de campo y sus aplicaciones. Doctor, el escenario es todo suyo. Sí, muchas gracias. Bueno, como decía, yo les voy a hablar sobre torsión de campo y sus aplicaciones. Y bueno, lo que me ha motivado a ello es varias investigaciones que he hecho a lo largo de varios años acerca de los observables de campo, empezando con la curvatura y después con la doble curvatura, que es la torsión. Entonces, podemos dar un pequeño repaso a lo que ya existe en geometría diferencial. En la geometría diferencial, esto lo pueden encontrar todos ustedes en los libros de geometría diferencial, ¿verdad? La torsión, pues, se calcula de esta forma, es decir, para el triedro móvil, ¿verdad?, sobre las curvas que se desenvuelven en el espacio, pues tenemos estas ecuaciones, ¿verdad? Las pueden ustedes encontrar, repito, en los libros de geometría diferencial. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de trayectorias con torsión constante. Aquí tenemos una torsión calculada para esta trayectoria, ¿verdad?, que es una espiral cilíndrica. O también podríamos tener una torsión de una trayectoria que varía, ¿verdad?, con respecto al tiempo. Por ejemplo, el radio va variando con respecto al tiempo y se tiene entonces ya una torsión variable. También la torsión es aplicable no solamente a curvas, sino también a superficies y también a volúmenes, como en este caso. En este sentido, tenemos que generalizar el concepto de torsión, ¿verdad?, de una forma más general para poder obtener, ¿verdad?, la torsión para estos cuerpos de superficies y volúmenes en cada caso. Entonces, todo esto lo pueden encontrar, repito, en los libros de geometría diferencial. Aquí no hay nada nuevo y la forma de abordar estos problemas es a través de estas ecuacioncitas. En este caso, por ejemplo, pues hay que desglosar toda esta ecuación que está expresada de una manera tensorial, ¿verdad?, y con operadores de forma. Hay que estudiar lo que es un operador de forma. En este caso está relacionado con el concepto de curvatura. Y para el caso de la torsión, pues es una doble curvatura. Por lo tanto, estas dobles curvaturas están interactuando de esta forma, ¿no?, como viene en esta fórmula que pueden ustedes observar. Bueno, entonces, hasta ahí son los libros, lo que dicen los libros. En algunas investigaciones realizadas con algunos colegas rusos, por ejemplo, con Fomenko, con Sergei Fomenko, en el año de 2018, publicamos un artículo sobre sobre ciertas aplicaciones topológicas para poder estudiar objetos siderales. En este caso, los objetos siderales que nos interesan, pues, son las galaxias, los hoyos negros, por ejemplo, pero desde el punto de vista del modelo matemático, es decir, utilizando un espacio geométrico que se llama variedad. Desde el punto de vista matemático, las variedades, digamos, son espacios generalizados que involucran biyecciones entre puntos, ¿verdad?, sobre un euclidiano.
Ese euclidiano sirve para referir sistemas de coordenadas a esas biyecciones, a esos objetos, para poderlos coordenar. Entonces, lo que hicimos fue eso, hacer un estudio de ello, y nos percatamos que el concepto de torsión, pues si ustedes pueden ver, ¿verdad? Sale a flor de piel, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, observando esta galaxia, pueden ustedes observar que se está torciendo, pero sí, ese tipo de cosas se ven a nivel macroscópico. Pero ¿qué pasa a nivel microscópico? Recuerden ustedes que la torsión es un efecto que viene también de efectos microscópicos, más de macroscópicos, ¿sí? Es más complejo el asunto, en este caso. Entonces, ello nos lleva a poder, de alguna manera, conjeturar algunos modelos para objetos siderales, ¿verdad? Como son las galaxias, como son los agujeros negros. Aquí tenemos un modelo de Penrose, por ejemplo, a través de la geometría Twistor. La geometría de Twistor, pues es un tipo de geometría integral que el gran matemático Roy Penrose desarrolló para poder modelar los hoyos negros a través de ciertas integrales cuyos polos se pueden calcular, es decir, los polos tienen valores según la variable compleja. Es decir, aquí hay que meterse un poco con variable compleja, análisis complejo, y estudiar funciones analíticas desde el punto de vista matemático. Entonces, también otro de los objetos son la aparición de ondas gravitacionales, que en este caso son como una especie de efecto de la existencia de torsión, en este caso. También estudiando las ecuaciones de una manera adecuada a través de tensores, se logra obtener que las ondas gravitacionales son efectos precisamente de ese tensor, donde ese tensor es el tensor de torsión. Y bueno, los espinores, que también son ondas, ¿verdad? En realidad, son las ondas que se generan a través del efecto tornillo, por ejemplo, de la torsión. La torsión tiene un efecto que se puede visualizar como un tornillo que va girando, y entonces a los alrededores produce ondulaciones en el espacio sideral. Esas ondulaciones son microscópicas, desde luego, no se pueden visualizar, pero a la larga pueden crecer, ¿verdad? Y pueden generar materia también, si se unen varias partículas adecuadas. También aquí, en este caso, tenemos una publicación desarrollada con este colega ruso. Y bueno, otras consideraciones de la teoría Twistor, ¿verdad?, que desarrolló Penrose, pues son estas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de las soluciones para estas ecuaciones, ¿verdad?, de campo, ¿verdad? Estas ecuaciones de campo pues, son diversas ecuaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de onda electromagnética. Aquí se manejan helicitidades, se manejan también quiralidades, en fin, varios parámetros que ayudan a comprender la forma en cómo se podrían comportar las partículas para poder generar campos, ¿verdad? Los llamados campos Twistor, y que son de alguna forma los campos necesarios para poder determinar el valor de las singularidades. Acuérdense ustedes que hablamos de ciertas integrales de tipo Cauchy, es decir, de tipo como las estudiadas en variable compleja, que sirven para obtener el valor de esas singularidades o de esos hoyos negros en el caso del espacio sideral, en el caso de que ese espacio geométrico sea el modelo del espacio-tiempo, y poder obtener pues un valor ya preciso de estos objetos y manejarlos matemáticamente. Porque el problema era que precisamente en un hoyo negro tenemos un radio tendiente a cero y tenemos un campo gravitacional tendiente a infinito. Entonces, ¿cómo manejar ese infinito? Entonces, Penrose desarrolló esta geometría paralela para ello, ¿no?, incluyendo los aspectos microscópicos. Entonces, lo que no está en los libros, ¿verdad? Aquí presentamos lo que no está en los libros. En el año 2001 yo obtuve un teorema muy importante, aquí es curvatura, un teorema muy importante que lo que expresaba era generalizar el concepto de curvatura dado en geometría diferencial y extrapolarlo al análisis matemático, es decir, al análisis funcional. Lo que decía es lo siguiente, es decir, la curvatura se puede generalizar a una función temperada, donde una función temperada es una función de ciertas características
dentro del análisis funcional, considerando, ¿verdad?, un encaje suave, ¿verdad?, de una subvariedad de la variedad M, donde la variedad M es acuérdense ustedes que es el modelo que consideramos como variedad riemanniana compleja del espacio sideral, o sea, del universo, y donde tomamos una pequeña rebanada de ese universo, o sea, del universo, y esa rebanada la metemos dentro de este espacio, llamado espacio de funciones temperadas. Es decir, obtenemos a la curvatura, ¿verdad?, que viene de una dos forma fundamental y que viene de un operador de forma como una función, ¿verdad?, generalizada dentro de este espacio de funciones, ¿sí? También otros estudios de geometría integral fueron desarrollados. Por ejemplo, se hicieron varias generalizaciones sobre varios aspectos, queriendo extrapolar más todavía este teorema, muy importante que obtuve, y se escribió un libro completo que se llama Investigación sobre curvatura de espacios homogéneos. Este libro, pues es germinal, de aquí han salido un montonal de papers y de investigaciones que se han hecho a lo largo de varios años, inclusive aplicaciones electrónicas de la energía de curvatura, en fin. Es un libro germinal para todos, ¿no? Inclusive hay muchas ideas que todavía no se han aplicado y que están ahí escritas en dicho libro. Y luego, bueno, se conjetura, ¿verdad? Conjeturé junto con Rabinovich, ¿verdad?, otro colega ruso, que precisamente el marco de estudio de la curvatura a través de espinores y twistors, recuerden ustedes que ya dijimos lo que es eso, ¿verdad? Son objetos inventados para poder, bueno, dentro de la geometría integral, para poder expresar las singularidades, ¿verdad? Pueden ser percibidas con la aparición de la torsión, es decir, aquí estamos relacionando ya la parte de las singularidades con la torsión y la forma en cómo pueden ser medidos a través de espinores y twistors, ¿verdad? Y los campos anti-autoduales, que son los que aparecen en las integrales aquí dadas en esta imagen, ¿sí? Estas dos, por ejemplo. Bueno, entonces todo esto ya no aparece en los libros, son investigaciones ya desarrolladas por mí y que están publicadas pues, en varios artículos de investigación, en varias revistas de física teórica y también de matemáticas. También tenemos ¿verdad?, que es precisamente establecer un rango donde existe esa medición twistor, ¿verdad?, para precisamente medir la torsión de campo. Y bueno, aquí también ya estamos relacionando los elementos, todos los elementos que se deben de considerar para este estudio, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la existencia de una masa, ¿verdad?, que va a sentir las perturbaciones gravitacionales. Tenemos también una carga eléctrica que va a interactuar con esa masa y va a producir ondulaciones en el espacio, ¿verdad?, en una forma infinita, es decir, en un espacio proyectivo, ¿no?, de la variedad. En este caso, la variedad es precisamente sigma, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues aquí tenemos el tensor cinemático que está relacionado con estos twistors, ¿verdad?, que son ondas, recuerden ustedes, son ondas microscópicas. Y acá de este lado tenemos el tensor de materia y la carga, ¿no? Es decir, nuevamente la carga y la materia, la carga y la materia en este caso, que son dos aspectos que deben ser considerados para poder estudiar el efecto de torsión. Entonces el espacio se agita por el efecto tornillo, ya lo dijimos, es un tornillo que va perforando el espacio y entonces va produciendo agitaciones del espacio alrededor, tal y como se menciona en esta gráfica, donde este resultado también es un resultado dentro de un journal de matemáticas y también otra publicación que se dio en un journal de física moderna y que precisamente establece este efecto que está dado aquí en la gráfica. También consideramos aspectos de la electrónica, como les dije, hemos estudiado en mis grupos de investigación junto conmigo, hemos estudiado evidencias electrónicas de la existencia de la torsión. Entonces, una de ellas fue construir un dispositivo electrónico de tipo sensor de Hall, ¿verdad? En este caso clásico, porque
tener un sensor de Hall cuántico pues no es tan accesible, y de hecho solamente está a nivel prototipo en las universidades más encumbradas de Europa, pero entonces tuvimos que hacer uso de lo que está disponible. Entonces aquí lo que consideramos fue un sensor de Hall, ¿verdad? Y pues el movimiento de ascendente y descendente de una trayectoria de este dilatón, que ustedes pueden ver, aquí está el dilatón, es decir, como partícula que va a calibrar precisamente la existencia de torsión. Estas gráficas lo que hacen es expresar precisamente lo que estamos haciendo con ese dispositivo. Algunos aspectos fundamentales previos fueron publicados en esta revista y posteriormente usados precisamente en las publicaciones de electrónica que se hicieron. Entonces aquí está el sensor de Hall. El sensor de Hall sensa en movimiento este dilatón que va en forma ascendente y luego descendente, y evidenciamos la existencia de la torsión a través de ciertas señales de energía finita, es decir, señales que se pueden consignar en un tablero de control y medir a través de osciloscopios, ¿verdad? Y ver sus propiedades. Aquí tenemos precisamente esa señal. Esta es la señal. Bueno, este en realidad es una gráfica, ¿verdad?, de comportamiento de todas las señales que se van obteniendo a lo largo de la subida y luego de la bajada, subida y bajada, ¿verdad? Subida y bajada. Y acá están de alguna manera expresadas esas señales que se deben obtener en cada caso, es decir, la trayectoria, o sea, va subiendo el dilatón y va produciendo estas señales de aquí. Entonces, las señales son señales conocidas, son las famosas sampling, ¿verdad? Sampling signals, que se utilizan mucho en electrónica. Esas evidencian la existencia de torsión en el espacio. Estos resultados fueron publicados en esta revista, en este journal de electrónica y ciencias electrónicas, y ciencias eléctricas, perdón. Entonces, las conclusiones fue que se obtiene en base a las observaciones y con una proyección geométrica un modelo 2-dimensional de ondas spin generada por un dilatón magnético que se mueve en una trayectoria espiral cilíndrica. Ese modelo 2-dimensional, pues es precisamente. Ese modelo dimensional, si ustedes pueden ver aquí, se puede observar cómo las ondulaciones se van creando de una manera transversal que obedece precisamente a estas trayectorias, cada una de ellas, ¿verdad? En esta vertical, donde se van haciendo las ondulaciones. Estos son modelos obtenidos a través de simulación numérica. Y el experimento, pues, es que se desarrolló. Todo esto, bueno, es también considerado en una exposición que yo hice en Belgrado, ¿verdad? Serbia, en el año 2019. Fui a dar una conferencia y precisamente evidencié, desarrollé ahí, pues, todo este tipo de resultados para que los colegas de física, del Instituto de Física, pues, vieran que en efecto, no solamente esto es una modelación matemática, sino que obedece también a algo físico y que puede ser medible desde el punto de vista de la electrónica. Nos muestra indicios de existencia de torsión por el tipo de señales. Como ya les dije, estos son el tipo de señales que evidencian la existencia de torsión. Se obtuvieron estas señales en el osciloscopio. Entonces, la detección, ¿verdad? Debe usarse, para ello debe usarse para hacer una detección mayor o más precisa, debe usarse una tecnología de tipo cuántico. Pero, pues nosotros obviamente tuvimos que hacer uso de lo que está disponible en el mercado, es decir, la electrónica estándar, ¿verdad? Común y corriente, clásica. Y pues también eso trae también para demostrar la relación de los tensores, de ciertos tensores, y el estudio de ciertos invariantes, objetos matemáticos, que servirán para precisamente ahondar más sobre el estudio de la torsión. Tenemos en este caso, ¿verdad?, el tensor de materia, por ejemplo, el tensor de infinidad del espacio-tiempo,
tenemos el tensor de cinemático, tenemos el spinor, ¿verdad? Los spinores son tensores también, son tipos de tensores, los twistors también son tipos de tensores, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto viene en este libro, un libro que yo dirigí, ¿verdad? En Europa, y en este libro se están consignados pues varios artículos de varios investigadores que están relacionados con este estudio que se ha hecho del espacio-tiempo y otros aspectos de interés para los estudiosos y colegas de los tensores, del cálculo absoluto. Bueno, ¿qué es lo que va a traer esto? Como yo dije, esto es con mira a crear tecnologías futuras, ¿verdad? Es decir, la torsión para mí es el enigma, ¿verdad? La parte fundamental y que va a podernos ayudar a crear tecnología avanzada. Por ejemplo, los vehículos avanzados de antigravitación e impulso electromagnético serán unos de ellos. De hecho, ya estamos desarrollando nosotros en uno de mis grupos de investigación, el grupo de investigación del TESCHA, del tecnológico, en el cual yo estoy adscrito, pues estamos tratando de obtener un reactor, ¿verdad? De tipo, a través de plasma electromagnético, utilizando los principios de torsión, precisamente. Y eso, pues, es para obtener un vehículo con propulsión electromagnética, un vehículo avanzado. Ya nada de gasolinas, nada de turbinas, nada de eso. Dar el siguiente paso, que es eso, precisamente. Y bueno, todo esto pues, nos llevará a la comunicación cuántica también. La comunicación cuántica debe ser desarrollada y de ahí derivará la teletransportación, por ejemplo. El control total de la mente, la conciencia y el cerebro igual. La mente es cuántica y obedece a cambios, por ejemplo, los cambios de pensamiento, los cambios de humor de una persona, pues obedece a espines y precisamente tiene que ver con los pensamientos que la persona está en ese momento reflejando o los pensamientos que él crea al mirar ciertas cosas, en fin. Todo eso tiene que ver con la torsión. Yo también estoy convencido de ello. La nanomedicina, crear dispositivos avanzados de tipo espintrónico y radiónico para cura total de todas las enfermedades. Y luego, pues, conocer la evolución de las galaxias y el universo. Conociendo la evolución del universo, sabremos qué somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y todo ello. Ya sabremos todo, toda la verdad de todo. Y ya no habrá más que estudiar. Gracias. Doctor Francisco, hemos estado escuchando pero atentamente su ponencia. Le agradecemos mucho. Realmente hemos quedado pero maravillados y igual como lo hace la maravillosa ciencia, con nuevas preguntas que nos van a permitir, por supuesto, seguir investigando y seguir estudiando acerca de este interesante fenómeno que es la torsión de campo que usted nos viene a presentar. Doctor, bueno, decirle a las personas que nos están escuchando que pueden, por supuesto, escribir en los comentarios. Hay agradecimientos, doctor, que llegan respecto de lo que fue su exposición. Sí, mientras tanto, si es que hay alguien que quiere comentar, que puede hacerlo ahí en los comentarios del Facebook. Decirle, doctor, que usted como lo dijo en su exposición, usted ha publicado, en un momento usted dice, hasta aquí llegan los libros. De aquí en adelante es lo que hemos podido investigar. Y usted, claro, incluso presentó los nombres de su equipo, de la persona con quien usted también había estado investigando. A medida que le voy conversando, voy leyendo, dice, excelente doctor, es un tema muy interesante. Sus aplicaciones prácticas, felicidades, hay aplausos de parte de Diego Ulloa, excelente, nos dice Walter desde Argentina también. Entonces, veo aquí, doctor, que parece que al público le llamó mucho la atención. Es un tema que no se conversa, que no se platica, porque tal como usted nos lo comentaba, tampoco hay mucho conocimiento al respecto. Ya todos pueden buscar ahí en redes al doctor Francisco Bulnes, por si tienen también el día de mañana algo que conversar con él y hablar directamente con el doctor,
que está investigando este interesante tema de lo que es la torsión de campo. Llamó extremadamente la atención, doctor, cuando usted dice ya al final, porque termina con un clímax diciendo ya después de esto podremos conocerlo todo. Impresionante escuchar eso, doctor. Pues sí, No sé posiblemente. si tiene algo más que decirnos, doctor, al respecto. Pues realmente es lo que yo considero, o sea, es decir, la torsión de campo, nada, o sea, hay que recordar que nada está fuera de nuestro alcance, incluso el conocimiento de todo el universo. Entonces, si conocemos todo el universo, pues vamos a conocerlo todo. ¿Por qué? Porque todo está implícito dentro de él. Nosotros somos partes implícitas del universo, ¿verdad? Somos efectos, inclusive, de evoluciones muy desarrolladas a lo largo de muchos años. Entonces, conocer esa evolución del universo, conocer bien cómo funciona, eso nos llevará a las tecnologías futuras avanzadas, pero también nos llevará a conocernos mejor a nosotros mismos. Y conocerse a uno mismo es la mejor forma de partida para conocerlo todo. Así es. Y qué hermoso conocerlo desde la física, como la ciencia fundamental, la matemática, como la principal de todas las herramientas. Y estamos hablando con un doctor en matemática. Brian Schneider Gómez, desde Colombia, también lo están escuchando, doctor. Dice, interesante tema. No había escuchado acerca de este interesante tema. Así que, doctor, las felicitaciones que se ha llevado, veo que hay desde Colombia, desde Argentina, desde México. Las personas que nos escuchan, si gustan, pueden poner allí el país desde donde nos están escuchando. Y nada más que agradecerle, nuestro querido doctor. Nos ha dejado con mucha tarea, nos ha dejado con muchas interrogantes, y le agradecemos mucho, mucho que nos haya traído este tema que usted mismo propuso. Nosotros no se lo pedimos, sino que usted gentilmente propuso el tema, y eso es lo hermoso de la vinculación con el medio, de la divulgación, de poder, ¿cierto?, generar espacios para que las demás personas se enteren y no que quede allí en el Olimpo solamente el conocimiento, sino también compartirlo con los demás. Claro. Desde Jalisco, México, me le están saludando, doctor. Bien. Tuvo un buen público. Sí. Le damos un espacio para la despedida, querido doctor. Bueno, pues ahora sí que agradezco mucho a todos los interesados en este tema y haberme acompañado en esta exposición tan importante con ahora sí que el Instituto Han Pacha, ¿verdad? De aquí, del doctor César Rojas, que me acompaña, ¿verdad? El excelentísimo doctor y pues un gran entusiasta del conocimiento de la física, desarrollador de la física. Es muy, muy importante, muy interesante, eh, pues encontrar personas así que se preocupen por el conocimiento de esta índole, porque es lo que hace falta en el mundo, conocimiento para todo, mayor conciencia, ¿verdad? Y la mayor conciencia se obtiene a través de mayor conocimiento. Así es una conciencia, como usted dice, y es el vivir no solamente alegres por desconocimiento, sino alegres sabiendo y estando conscientes Claro, de que está allí el conocimiento para que nosotros lo podamos investigar. Gracias, doctor, se lo damos a nombre de Locos por la Astrociencia, a nombre de la Academia Hanan Pacha, y en lo personal también, como un profesional del área de la física, decirle que estoy muy agradecido, muy contento de que usted haya podido mostrarnos a nosotros un poquitito de estas investigaciones y esto que usted tanto le apasiona. Jonan García dice, ¿la torsión podría utilizarse en ecuaciones de Maxwell, doctor? claro, de hecho está relacionada porque los campos electromagnéticos se deben considerar junto con los gravitacionales. O sea, por eso la quiero usar para la propulsión electromagnética, precisamente. Así que es obvio, es una cosa trivial eso, ¿sí? Ahí está la respuesta para Johanan García. Heriberto Manzanilla nos dice, un placer su conferencia, doctor. Muchas gracias. Heriberto Manzanilla va a ser otro de los exponentes de este microciclo de conferencias, El Oráculo de Delfos. Así es que les dejamos cordialmente invitados a todos ustedes. Tuvimos la excelente ponencia de nuestro querido doctor Francisco Bulnes, y más tarde,
a eso de las 7 de la tarde, hora de México, 10 de la noche, hora de Chile, nos encontraremos con la segunda conferencia de este microciclo, El Oráculo de Delfos. Viene el ingeniero Óscar Salgado, desde México también, a entregarnos su conferencia Constelaciones Estacionales. Constelaciones Estacionales, una guía para conocer el cielo. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. A nombre de Locos por la Astrociencia y Academia Hanan Pacha, nos despedimos. Adiós. Nos vemos.